Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La hemocromatosis hereditaria es una alteración genética que se produce gracias a la mutación de un gen, que es el HFE, y que se transmite, como su propio nombre indica, de padres a hijos. Para que una persona desarrolle esa alteración genética necesita que los genes mutados sean pasados al mismo tiempo por su padre y por su madre. Esta alteración consiste en un incremento de la absorción del hierro en el intestino. Para que nos hagamos una idea, cuando una persona se coloca frente a un filete de carne, en ese filete encuentra 10 unidades de hierro. Las personas que no tienen esta alteración asimilarán 2 o 3 unidades de las 10 que hay en el filete, pero sin embargo el que tiene esa alteración asimilará 7 u 8. Ese hierro que se asimila en exceso se puede ir acumulando en algunos órganos del cuerpo, como por ejemplo el hígado, el corazón, y finalmente, al cabo de los años, generalmente a partir de los 40 o los 50 años, puede devenir en una serie de enfermedades que vienen aparejadas con la propia hemocromatosis, como por ejemplo una diabetes, por ejemplo una cirrosis hepática, un cáncer de hígado. Para evitar estas consecuencias de la enfermedad hay una solución que es básicamente sencilla, o por lo menos poco traumática, como es la realización de flebotomías en las personas que tienen esta alteración genética. Una flebotomía es extraer casi medio litro de sangre, 450 mililitros, y con esa extracción de sangre lo que se consigue es que el hígado que tiene acumulado el hierro lo vaya soltando para producir la sangre y finalmente la persona que tiene esta alteración vaya descargando esos depósitos de hierro que hay en algunos de sus órganos y pueda seguir con una actividad normal sin mayores consecuencias, siempre y cuando esté bajo un seguimiento médico. En España se calcula que uno de cada 1.000 habitantes tiene esta alteración genética, es decir, que es portadora de los 2 genes que le han llegado mutados desde sus progenitores. Pero no todos ellos van a terminar desarrollando la enfermedad, sino que se calcula que uno de cada 10 de estos, uno de cada 1.000, terminará finalmente desarrollando alguna consecuencia de la hemocromatosis. Esto nos lleva a unas cifras de unas 46.000 personas en España y sí que sabemos que en La Rioja personas que hayan desarrollado la hemocromatosis son, según los datos que nos facilitó la Consejería de Sanidad, 276 pacientes que han desarrollado la enfermedad, que tienen algún tipo de tratamiento. Como digo, estas flebotomías, estas extracciones de sangre periódicas, dependiendo de los casos, pueden ir desde las 2, 3 o 4 extracciones al año hasta la extracción semanal. Quiero animar a la reflexión de sus señorías sobre la cantidad de sangre que se puede llegar a extraer a estas personas con alteración genética de hemocromatosis a lo largo del año. Estaríamos hablando en España de entre 90.000 y 150.000 litros de sangre que actualmente no se aprovechan. Por lo tanto, el motivo de esta proposición no de ley del Partido Socialista es que desde el Gobierno de La Rioja instemos al Gobierno de España a modificar un Real Decreto, concretamente el Real Decreto 1088/2005 del 16 de septiembre, en el cual se fijan los criterios que han de cumplir aquellas personas que quieran ser donantes de sangre y también se limitan en algunas enfermedades la posibilidad de que esa sangre pueda ser utilizada. Esto afecta directamente a las personas con alteración genética que desarrollan la hemocromatosis y, por tanto, toda la sangre que se les extrae en el sistema público de salud termina desechada. En el caso de La Rioja podríamos estar hablando de cerca de 1.000 litros al año que, desde luego, los bancos de sangre podrían hacer un muy buen uso de este recurso tan necesario en muchas enfermedades y que, como sabemos, pues las asociaciones de donantes y la propia Administración realiza abundantes campañas para intentar concienciar a la ciudadanía de que done sangre, ¿no? Pues tenemos un grupo de personas dentro de la ciudadanía que la puede ceder y que puede ser utilizada y eso es básicamente lo que nosotros pedimos en esta proposición. Actualmente nadie en la comunidad científica cuestiona que la sangre procedente de las personas con hemocromatosis hereditaria de tipo 1 es perfectamente apta para la donación. También sabemos que muchas de estas personas que tienen la alteración genética no van a desarrollar ningún síntoma y el mero hecho
de que puedan aportar esa sangre a un banco de sangre les reporta un beneficio, ¿no? Un beneficio de salud y un segundo beneficio que es en pos de los demás, puesto que dejarían esa sangre para quien la pueda necesitar. Nosotros estamos, de alguna manera, limitados por ese Real Decreto y si ese Real Decreto se modifica en las Cortes Generales, en las Cortes Generales no, lo modifica el Gobierno de España, pues tendremos la posibilidad de que las personas con esta alteración puedan donar de forma normal, como lo hacen otros ciudadanos. Hay países en los que esto ya se está haciendo desde hace años, por ejemplo, pues Canadá, en Australia, en Suecia, también en Estados Unidos, y cabe destacar que en todos estos años, en esta trayectoria, en ninguno de esos países ha existido ningún problema con una donación procedente de una persona con hemocromatosis. Por lo tanto, parece ser que los filtros que ya existen para otros donantes en este caso serían suficientes como para garantizar que la persona receptora de esa sangre extraída a una persona con hemocromatosis no vaya a tener ningún tipo de problema de salud. Por lo tanto, la propuesta del Partido Socialista, y que paso a leer, sería la siguiente: que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a solicitar al Gobierno de España una modificación del Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre por el cual se establecen los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, para que se establezca como excepción específica a la donación de sangre por personas con hemocromatosis que permita aprovechar la sangre extraída a estas personas para su uso terapéutico, siempre que las mismas manifiesten su voluntad de donarlas y cumplan los requisitos que se exige a los donantes de sangre. Y un segundo punto en el que dice que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a poner en marcha las acciones que sean necesarias para que el Servicio Riojano de Salud se pueda aprovechar para su uso terapéutico de la sangre extraída a los afectados. Aquí hay un error que solicito su cambio. Se había redactado en un principio a los enfermos. Solicitamos cambiar esta palabra por afectados, con lo que quedaría la sangre extraída a los afectados riojanos de hemocromatosis, siempre que las mismas manifiesten su voluntad de donarla y cumplan los requisitos que se exigen a los donantes de sangre. Y para finalizar mi intervención me gustaría hacer referencia a las palabras de un hematólogo importante en este país, que es el doctor Albert Altés, al que tengo el placer de conocer, y desde aquí le envío un saludo, que en un artículo publicado en el año 2005, cuando fue este Real Decreto que hoy pedimos modificar, ya expresó su opinión al respecto hace 13 años. Digamos que en estos 13 años se han podido tirar a la basura pues más de 1 millón de litros de sangre. Lo que decía este experto era lo siguiente: resulta sorprendente para cualquier neófito saber que existe un numeroso grupo de personas, una de cada 1000, que padece una alteración genética que requiere de la realización de flebotomías, extracciones de sangre, para preservar la salud, y a pesar de que la sangre extraída es de buena calidad y sufrimos escasez de hemoderivados, esta sangre se rechaza por norma. Esperemos que con el apoyo de todos los grupos podamos aportar nuestro grano de arena desde el Parlamento de La Rioja para que esta situación cambie. Muchas gracias, señora presidenta.